en una versión contemporánea. Tal vez va a ser un poco distinta a la que usted está acostumbrado a leer, pero en esencia es parecida. Gálatas, epístola a los Gálatas, capítulo 5, verso 14. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley se cumple en esta sola palabra. Vamos a orar. Señor, gracias porque estás presente en este lugar, porque tu palabra, Señor, nos instruye, porque podemos, Señor, recibir este mensaje. Te pedimos, mi Dios, que quites todo estorbo, todo aquello que nos quiera entorpecer la atención para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas, Señor, este mensaje. Te pedimos, mi Dios, que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos, Señor, y que esta palabra, Señor, haga efecto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. La carta le decía que hay un parteaguas en el capítulo 5 y es en el versículo 1. El versículo 1 empieza, es el punto de inflexión entre los capítulos anteriores y los siguientes. El versículo 1 dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Manténganse firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Está hablando de libertad. Entonces, para hablar de la fe que obra por amor, tenemos que hablar de la libertad. Y es que la fe para el apóstol Pablo no solo es conocimiento o un sentimiento. Para el apóstol Pablo es más que obediencia, y es esa obediencia que se activa por medio del amor. Es una evidencia, la evidencia de la verdadera fe es aquella que procede del amor. La fe, cuando es verdadera, es una gracia que opera, es una gracia operante y que actúa por medio del amor a Dios y a nuestros hermanos en la fe en Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo nos habla aquí de estas dos cosas, que no puede ir una sin la otra. La ley se resume en el amor, pero no puede haber amor si no hay libertad, si somos esclavos. Amén. Entonces, cuando la fe es verdadera, la gracia opera y actúa por medio del amor a Dios y a nuestros semejantes. Ahí es donde nosotros vamos a ver que es una fe verdadera. Amén. Entonces, yo quiero que lo aprendamos, o que hoy veamos 3 puntos de esa fe que obra por el amor. Número 1, que es una vida en libertad. Número 2, que es libertad, significado del amor y no del libertinaje. Y número 3 es amor para los demás. Lo vuelvo a repetir. La número 1 es una vida en libertad. La número 2 es libertad en significado de amor, no de libertinaje. Y la número 3 es amor hacia los demás. Va en secuencia.
Entonces, la primera, una vida en libertad. Aquí el apóstol Pablo dice, manténganse firmes. ¿Firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Aquí el apóstol está rogando a los de las iglesias de Galacia que se mantengan firmes en la libertad recibida en Cristo. En Cristo nosotros somos libres. ¿Libres de qué? Ahí está. ¿Libres de qué? De toda condenación. Libres del pecado. Libres de nuestra conciencia acusadora. Libres de la ira de Dios. Libres de la tiranía de Satanás. Y libres del temor. El Señor nos ha hecho libres. Solo con el hecho de que seamos libres de la ira de Dios es muchísimo. Pero el Señor nos ha hecho libres de todas esas cosas, del poder del pecado. Antes éramos, dice el apóstol Pablo, antes éramos esclavos de los deseos de la carne, éramos esclavos del pecado, estábamos atados al pecado y ahora Él nos hizo libres. La libertad, como el apóstol Pablo la concibe, es el estado en que la persona anda y vive en el Espíritu. En el versículo 25 del mismo capítulo dice que si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Entonces, este estado es el que la persona anda y vive en el Espíritu. De tal manera que eso produce fruto del Espíritu. Y eso lo vemos en el versículo 22 y 23 que adelantito lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros somos libres, estamos con gozo y con gratitud al Señor. Cuando nosotros somos libres, venimos a la casa, estamos nosotros con un gozo constante y con una gratitud y hacemos su voluntad. Nos deleitamos en la ley. Ya la ley ya para nosotros ya no es motivo de pena, ya no es motivo de arrastre, de frustración. No, nos deleitamos en su ley. Y no actuamos por coacción, sino que actuamos de forma voluntaria. Le servimos a Dios voluntariamente y con alegría del corazón. Santiago 1:25 dice que con gozo, dice Santiago 1:25, que el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está la presencia del Señor hay libertad. Por eso es que hoy cantamos con gozo y con alegría, no de forma presionada, sino de forma voluntaria, con gozo, con gratitud y espontaneidad. Porque donde está la presencia del Señor hay libertad. Entonces, vivir una vida en libertad es contrario a una vida en cautiverio, en esclavitud. Sigue diciendo el apóstol Pablo, manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo desigual. Al yugo desigual, yo estoy hablando de matrimonios. No se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Quién después de estar preso, quién después de estar encerrado, quiere volver a salir? ¿Y quién quiere volver a estar encerrado?
Pues aquí los hermanos de Galacia habían sido libres por medio de la predicación del apóstol Pablo, pero cuando oyeron a estos líderes judaizantes que les decían que tenían que cumplir ciertos ritos, tenían que cumplir leyes ceremoniales, la circuncisión, tenían que volver a la ley, estaban volviendo al yugo de la esclavitud. Entonces, vemos que en los capítulos anteriores, el apóstol Pablo deja en claro y es enfático en decir que la salvación es por medio de la gracia y no por obras. Somos justificados por la fe en Jesucristo y no por obras. Eso lo deja claro el apóstol Pablo. Entonces aquí ellos son libres, pero después de ser libres, les dice, algunos de ustedes regresan a la esclavitud. Veámoslo de esta forma. Cristo nos redimió, nos libró, nos libertó del pecado. Estábamos nosotros esclavos en delitos y pecados. Estábamos muertos, así dice la palabra. Él abrió la puerta de esa celda y nosotros salimos. En el momento en que empezamos a regresar a la ley, es como que solo nos cambiamos de celda. Él ya nos libertó, pero el hombre al volver a la ley solamente cambia de celda, porque se vuelve a ser esclavo de la ley. Y entonces, aquí dice, estos líderes judaizantes querían desvirtuar la gracia de Dios, querían menospreciar la gracia de Dios. Dice en el versículo 2, a los que les dicen que se circunciden, de nada les aprovechará Cristo. En el 3 dice que si se circuncidan, entonces tienen que cumplir toda la ley. Porque no pueden solamente cumplir una y las demás no. Si les dicen que se circunciden, entonces sométanse a toda la ley. Y entonces el ser humano tiene que estar en deuda con la ley. Con la ley jamás vamos a encontrar redención, salvación. Entonces el hombre queda a deber siempre cuando está bajo la ley. Y en el versículo 4 dice que caen de la gracia. Dice, ustedes los que por la ley se justifican, dice que se han desligado de Cristo y han caído de la gracia. ¿Qué es desligarse de Cristo? Todas esas promesas que nosotros encontramos en su sacrificio, nosotros las dejamos por los rituales, por la ley. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, menosprecian la gracia, hacen al hombre deudor de la ley y caen de la gracia, contrario a lo que el que es justo por la fe, dice, al que es justo por la fe, aguarda por fe la esperanza de la justicia. Para los creyentes que aguardamos la fe es el regreso de Cristo, contrario a lo que la ley enseña. Nosotros que estamos aguardando la fe, ponemos nuestra mirada en el regreso a Cristo, y la esperanza de la justicia es esa justificación interna que nosotros tenemos de ser nuevas criaturas. Esa justificación culminará con una justicia externa para que podamos nosotros, el día que el Señor venga, el día que todo el pueblo esté junto, que se reúna a su pueblo el Señor, esa justicia externa, nosotros podamos ver al Señor cara a cara. Porque ciertamente, ahorita como estamos, nadie puede ver a Dios, porque somos seres corruptos.
Para poder nosotros estar directamente en la presencia del Señor, tenemos que ser transformados. Esto tiene que pasar por transformación. Entonces somos justificados. Esa justificación es externa. Para la justicia, la esperanza de la justicia es esa justicia externa que nosotros esperamos cuando el Señor venga por su pueblo. Esa es la esperanza que aguardamos todos los que vivimos en Cristo, porque así lo hemos dicho en estas 2 semanas. Mas el justo por la fe vivirá. Crucificados con Cristo estamos juntamente. Amén. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia está reservada en los cielos. Dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Nuestra esperanza no está puesta en nada terrenal. Nuestra esperanza espera en una herencia gloriosa. Amén. Entonces, lo que los líderes, aquellos que tenían intenciones maliciosas, al ver que los no judíos, aquellos de Gálatas, se convertían, les hacían tropiezo en su fe. Eso lo vemos en el versículo 7, y les dice: ustedes iban bien, ¿qué les pasó? Les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, iban corriendo bien. Porque la vida del creyente para el apóstol Pablo es una vida que va en una constante carrera, la carrera de la fe. Para el apóstol Pablo estamos nosotros corriendo la carrera de la fe y estamos en batalla. Él ve esas dos cosas: somos soldados de Cristo y somos atletas. Aunque ahora no dé yo mucho para correr, pero vivimos una carrera de la fe. Y para el apóstol Pablo aquí les dice: ustedes, en el versículo 7, ustedes corrían bien. Pero ¿qué pasa? Estos pseudolíderes que les empezaron a meter ideas, les empezaron a meter un evangelio diferente a los de Gálatas, les fueron piedra de tropiezo, hicieron tropezar a sus hermanos. El pastor lo dijo el jueves. Yo le aconsejo que escuche esa grabación, porque él decía que en sus 40 años de ministerio ha visto de todo, y sí, en parte yo secundo. Decía el pastor que cuando las personas se convierten en esta casa, luego les caen afuera y les dicen: no, es que te falta para ser salvo. Es que ahí esto y ahí el otro. Y entonces le agregan a la salvación, le añaden más. Ya no es por la fe, sino es por mérito, es por obra, es por apariencia, es por cosas externas. Amén. Dice entonces su palabra. Sigue diciendo: ustedes corrían bien. ¿Quién? Dice, ¿quién les impidió el no obedecer a la verdad? Fueron esos que impidieron que el creyente creciera. Son esos mensajes que muchas veces ustedes escuchan en internet. Son mensajes que no edifican. Son mensajes que en lugar de edificar son piedra de tropiezo.
impiden su crecimiento espiritual, hacen tropezar, lo que el apóstol Pablo habla de la levadura, que echa a perder, dice, es un poquito lo que de levadura puede hacer estragos en la masa. Pues así es la contaminación, así es una idea que le meten a la persona. En COVID eso pasó. El pastor recomendaba, no nos dijo a toda la congregación vacúnense, pero recomendó. Unos se escandalizaron y dijeron, es que el pastor está promoviendo el sello de la bestia. O sea, y ahora, ¿de dónde sacó él esa conjetura? De internet. En lugar de escuchar los argumentos de su pastor, escuchó los argumentos de quién sabe qué fulano. Y saber doctrinas así baratas, ocurrencias. Bueno, entonces es un poquito de levadura, echa a perder, contamina, echa a perder, fermenta todo. Entonces, cuando el creyente vuelve a los rudimentos de la ley, está afectando su madurez espiritual, no crece espiritualmente, está tropezando y está contaminado. Por eso es que el apóstol Pablo aquí les dice, no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque el Señor, en el sacrificio que hizo por nosotros, Él nos hizo libres. Él nos liberó de toda condenación, nos liberó del pecado, nos liberó de Satanás, de la tiranía de Satanás. Pero cuando volvemos al yugo de la esclavitud, cuando volvemos a los rudimentos de la ley, es ponernos otra vez bajo la ley y bajo el dominio entonces del pecado. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir a cabalidad toda la ley. No podemos decir, sí, voy a guardar el sábado, pero ¿qué hay de los 613 mandamientos que siguen? Acuérdense, porque son leyes ceremoniales, leyes leyes morales. O sea, no solo son 10 mandamientos, son los que están ahí, que son que el Señor le dio a Moisés, pero también le dio otra serie de leyes ceremoniales, de ritos, de expiación. ¿Dónde quedaron esos también? También hay que cumplirlos. Ahí entonces es cuando, si hacemos un listado, sí, no. Pero dice que solo con transgredir uno de los mandamientos, echamos a perder todo. Entonces es imposible alcanzar salvación a través de nuestras obras. Entonces, debemos de vivir una vida en libertad. Y libertad es significado de amor, no libertinaje. Porque ahí podemos caer al otro extremo. De pasar de ser legalistas, podemos también pasar al extremo del libertinaje. Y entonces, la carne es nuestra naturaleza pecaminosa. El creyente tiene dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa, la carne, y la naturaleza divina, que somos nuevas criaturas. En el verso 16 dice, del capítulo 5 dice, vivan, dice el apóstol Pablo, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al del Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Como en el magnetismo, el norte y el sur. Usted pone el norte y el sur así juntos y se repelan. Nunca van a poderse estar apareándose. Siempre van a estar repeliéndose. Esa es los deseos de la carne y los deseos del Espíritu.
Y nosotros tenemos deseos del Espíritu, que es congregarnos, orar, meditar en su palabra, ayunar, orar por interceder por los hermanos, ir a visitar a enfermos. Todo eso son deseos del Espíritu. Pero los deseos de la carne se oponen a eso, a los deseos del Espíritu. Y cuando nos vamos, suena el despertador para orar a las 5 de la mañana. La carne es débil, dicen por ahí. La carne nos dice, duérmete otro poquito. Ay, es que ayer trabajaste mucho. No, no vayas a la oración, quédate a orar aquí en tu casa, más fácil. Y uno termina bien dormido. Bueno, la carne le dice, no hay necesidad de que te arrodilles, hombre, quédate acostado. Y uno solo empieza a decir, Señor Jesús, y se queda dormido. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu. Los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Entonces, la verdadera libertad, dice, la verdadera libertad no acepta las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu produce unidad y no contienda. Esa es la verdadera libertad, aquella que no acepta las obras de la carne, sino que produce en el creyente unidad y no contienda. Y aquí nos da el apóstol Pablo una lista de transgresiones, de obras de la carne, que está dividida en 4 categorías. La primera categoría es de los deseos de la carne, tiene que ver con la inmoralidad sexual. La segunda es con las transgresiones religiosas. La tercera, las relaciones interpersonales. Y la última, que es perder la dignidad personal. La inmoralidad sexual, ahí está fácil. Dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. No hay que explicarlo, ¿verdad? Esa es una categoría de los deseos de la carne que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Algo que es muy vergonzoso que pase en las iglesias, en los creyentes. La transgresión religiosa, dice, idolatría, hechicerías. La más larga es la de las relaciones interpersonales, que es la donde tal vez usted no toma, usted no es idólatra, no toma, pero aquí dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todas tienen que ver con relaciones personales, interpersonales. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. En algunos mensajes tardíos no aparece la palabra homicidios. En mi versión sí aparece. Entonces, esta categoría va con los deseos de la carne y afectan las relaciones interpersonales. Enemistades. Usted puede decir, no tengo ningún enemigo, pero tal vez siente celos, tal vez siente ira, tal vez contiende mucho con su esposo o con su esposa. Le gusta la contienda, le gustan las disensiones, disentir. Entonces, ¿quién no ha envidiado? Al final dice, envidias. Envidiar es desear lo que el otro tiene. Todos entramos en esta categoría, por lo menos. Y la de dignidad personal, que es las borracheras y orgías. Las orgías aquí aparecen en esta categoría porque
de la dignidad personal. Generalmente la orgía lleva también el vicio, va de la mano con el vicio, con el alcohol. El dios Baco es nieto de la diosa Afrodita, que la diosa Afrodita era la diosa de la sensualidad. Entonces por ahí viene el asunto. Baco es el dios del vino. Entonces hace referencia a las orgías, al vino, a la borrachera, porque cuando la persona está en estado etílico, pierde la dignidad, pierde su dignidad. Tal vez es un profesional, anda bien vestido, pero ya cuando está totalmente borracho, la persona puede quedarse orinada en la banqueta y su dignidad se pierde. Y la orgía tiene que ver con eso, de perder la dignidad, porque se trata de un grupo donde todos están desnudos. Entonces la dignidad se vulnera. Estas son las 4 categorías, según el apóstol Pablo, de las obras de la carne, que son contrarias a las obras del Espíritu. El poder para obtener la victoria sobre el pecado es un fruto que procede, que no procede del creyente, sino que procede del Espíritu del Señor, que opera en nosotros bajo el control de su Espíritu. O sea que yo para repeler los deseos de la carne no me voy a hacer el fuerte, no voy a hacer lo que hacía el Chapulín Colorado. No me va a doler, no me va a doler. O sea, yo voy a luchar con mis fuerzas. No, es el Espíritu del Señor que opera en nosotros el que va a pelear, el que nos va a ayudar a contrarrestar los deseos de la carne. Pero solo así podemos nosotros contrarrestar esos deseos, cuando el Espíritu de Dios opera en nosotros. Pero cuando no fomentamos la comunión, no estamos en comunión con el Señor, nuestro espíritu se va acabando, se va menguando, va disminuyendo. Por eso dice, el poder para obtener la victoria. El creyente debe estar en victoria primeramente sobre el poder de la carne. El enemigo, miren, a veces decimos, perdonen lo que voy a decir, y seguramente mi papá me va a llamar la atención, pero muchas veces cantamos, el enemigo está bajo mis pies, machácalo, machácalo. El enemigo está en nosotros, está en nuestra carne. Nosotros nos echamos gol simplemente cuando miramos pornografía, cuando se echa un trago a escondidas. Y pensamos que el enemigo son esas huestes de maldad que están en los aires y que nos quieren hacer daño. Y a veces el enemigo se ríe y dice, si ni aguantas estar viendo la televisión en lugar de ir al culto. El enemigo se ríe y dice, y se ríe de nosotros de estar machacándolo. No, tenemos una lucha interna, hermanos. Perdónenme que fui muy expresivo en lo que dije. Pero los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Y nosotros, nuestra lucha es con nosotros mismos. Nuestra lucha es con nuestra carne, es con nuestro yo. Es con todas estas cosas que acabamos de ver. Entonces, los hábitos que aquí el Señor, el apóstol Pablo nos dice que son frutos del Espíritu, es amor, gozo, paz. Esta primer categoría tienen que ver con los hábitos de la mente. Ese amor es el punto principal. Es el amor sacrificial, es el amor ágape, no es el amor filial ni el amor eros. Es el amor sacrificial que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Es un amor sacrificial y es el fundamento principal de los demás. Amor, gozo, es esa alegría profunda
Es una alegría profunda y permanente que no depende de las circunstancias. Nos puede estar viniendo, se nos puede venir el mundo encima que nosotros estamos aquí. Solo Dios hace algo. Es ese gozo que no es circunstancial. Amén. Eso lo produce el fruto del Espíritu. Paz es una dádiva de Cristo, que es un reposo, es una quietud interna a pesar de las circunstancias en las que estemos. Podemos estar en el hospital y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz la sentimos en nuestro corazón y podemos estar quietos, podemos estar relajados, tranquilos, porque Dios tiene el control. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz nos trae felicidad. Amén. Hacia nuestros semejantes, que es la paciencia. Algunos no la tenemos, nos cuesta ese fruto. La paciencia es la cualidad de resistir a las provocaciones. La benignidad es la benevolencia en acción. O sea, es ser piadosos con los demás, máxime con el pecador. Bondad, hacer un bien aún en el caso de una injusticia. Y las conductas, las guías, que la guía de nuestra conducta es la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Ay, me falta todavía mucho. Hermanas, creo que hoy van a pedir comida a domicilio porque esto va a tardar un poquito más. Amén. ¿Les gusta lo que acabo de decir? No van a cocinar hoy, hermanos. Bueno, la templanza es ese dominio propio. El dominio propio es suprimir los deseos carnales. Esto no lo podemos nosotros superar si no contamos con el poder del Espíritu Santo. Esta es una cualidad indispensable para poder resistir los dardos del enemigo. La templanza, que es el dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice su palabra, sino nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y termina el apóstol diciendo amor hacia los demás. ¿Cómo puede operar esa fe? Esa fe que obra por amor, amando a los demás. Versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo debemos de actuar con el que ha pecado, con nuestro hermano caído? ¿Dice que debemos hacer leña del árbol caído? No, porque dice, puede ser que después nosotros estemos en esa misma situación. Seamos nosotros entonces, restáurenlo con mansedumbre. A Jesús le llevaron una mujer que la encontraron en el acto, la mujer adúltera. Y aquellos hombres tan apegados a la ley le dijeron, Jesús, encontramos a esta mujer. ¿Dónde quedó el hombre? Pero ese es otro tema. Aquí está esta mujer, la encontramos en el hecho. Según la ley, esta mujer merece ser apedreada, linchada. ¿Tú qué dices? ¿Qué hizo Jesús? Apelar a nuestra conciencia. El que esté libre de pecados, sea el primero en disparar. Y todos se autoexaminaron. Qué bueno que no había ahí alguno que tenía la conciencia cauterizada. Todos se examinaron y dijeron, botaron la piedra y dijeron, no paso el examen. Al creyente que ha pecado, al creyente que ha cometido una falta, dice,
los que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. El propósito aquí del amor hacia los demás es restauración, cosa que muchas veces al pueblo de Dios le ha faltado. A los abrumados, dice en el verso 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Sobrellevar es aquellos que tienen cargas, esas cargas que los agobian, cargas que les genera presión. Esto tiene que ver con tentaciones y fracasos espirituales. No son cargas materiales o cargas físicas. Son aquellas cosas que nos agobian. Podemos nosotros ir con nuestro líder o guía espiritual y decirle: tengo esto, me está agobiando. Uno de los mayores problemas de nosotros los creyentes es que creemos que podemos solos y nos callamos y sufrimos en silencio. Y sufrimos estamos sufriendo tentación del enemigo y queremos resistir solos, en soledad. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: sobrelleven las cargas unos con otros. Esto es en oración y animándonos unos a otros, que es la ley de Cristo, que es un principio del amor. Verso 6. El amor hacia los demás, entonces, ya vimos que es el restaurar al caído, el sobrellevar las cargas unos por otros. Y es, en el versículo 6 dice: el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le enseña. El verso 8 dice, voy a leer el 7 y el 8 también. No se engañen, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es este sostenimiento ministerial que por supuesto dice que es voluntario. En los tiempos de Gálatas, en los tiempos que está viviendo el apóstol Pablo, los judíos era forci voluntariamente, tenían que tributar para el sostenimiento de toda esa maquinaria religiosa. No era algo voluntario, era un tributo. Pero aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos: sostengan aquellos, den aquellos al que les enseñan, háganles partícipe de lo que ustedes tienen. Pero esto va en la ley del amor, porque es voluntario. Y aquí dice: el que siembra para sí mismo, o sea, para cosas de la carne, dice, eso también cosechará. Y el que siembra para el Espíritu, sembrará vida eterna. El mejor lugar entonces para nosotros sembrar es en el reino del Señor, es en el reino de los cielos, es en su reino. Amén. Y por último, en el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. La comunidad de fe, los creyentes, no tienen, la asamblea no fue llamada para ser una institución social, de beneficencia social, una ONG. Aquí el apóstol Pablo va y nos habla directamente a los creyentes individuales. Porque cuando pasa algo, dicen, esa iglesia es grande, ahí tienen recursos. ¿Por qué siempre va? Porque tienen la idea religiosa de que es
la institución tiene que hacer las cosas, pero aquí el apóstol Pablo le habla al corazón de cada individuo. No nos cansemos de hacer el bien. ¿A quiénes? Primeramente a todos. Y termina diciendo, pero primeramente a los de la fe. Esto es, amén. Esto es, si usted es padre de familia, qué feo se miraría que usted anduviera repartiendo víveres en la calle y en su casa le faltara la comida, ¿va? Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Primeramente a los de la fe y luego a los demás. En estos días, en este tiempo que pasó, que estuve en hospitales, ese café con pan que me dieron en el hospital algunos hermanos, que no me dijeron de qué iglesia era, no cargaban una playera con el nombre del ministerio, cosa que les aplaudo, pero nos dieron esa refacción. Estábamos mojados cuando estábamos en el hospital con mi esposa y nos dieron ese café caliente con pan y nos dijeron, el Señor está con ustedes, el Señor está con ustedes y el Señor va a obrar para bien, porque a los que están con el Señor, a los que creen en el Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Yo dije, qué bien, me gustó y me encantó. Es esa fe que opera en amor hacia primeramente a los de la fe en Jesucristo y después hacia los demás. Jesús alimentó a 5,000 personas, ¿se acuerdan? El milagro de la multiplicación, pero los discípulos o el mismo Jesús no dijo, estos que están aquí, los que se sientan de acá, no, porque estos no son mis discípulos, estos me van a rechazar. Estos como que les gusta solo criticar, estos solo vienen para ser saciados. Jesús alimentó a todos, no hizo acepción, Él les dio a todos. No todos los que estaban ahí eran sus simpatizantes, sin embargo, Él les dio de comer a todos. Por eso el sol sale sobre buenos y malos, cae lluvia sobre los buenos y malos también. Pero nuestra prioridad es satisfacer las necesidades de nuestra familia y después a los de afuera. Tenemos un llamado individual para hacerlo. Entonces, en el capítulo 5, verso 14, se resume toda la ley. Primero, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar al que vemos, no podemos amar al que no vemos si no amamos al que vemos. No podemos decirle al Señor, yo te amo, pero estoy en contiendas, en iras, en celos, en chismes, en disensiones con mi prójimo. ¿Ven? No podemos decirle al Señor, te amo, estando en los deseos de la carne. Las personas que están en los deseos de la carne, los que practican tales cosas, no son parte del reino de los cielos. No son parte de su reino. Porque el creyente, ya lo dije hace 8 días, el creyente no se goza en el pecado, no se deleita en el pecado, no se deleita en las obras de la carne, no siente placer. Le es vergonzoso. No puede pasar más de un día sin decirle al Señor, fracasé, planché, metí la pata, fui descuidado, fui imprudente, pero aquí estoy, perdóname. Porque ese es un fruto del Espíritu, el arrepentimiento. El Espíritu del Señor va a traer a nosotros arrepentimiento, va a traer en nuestra vida, ¿cómo se llama cuando? Se me olvidó la palabra. Trae en nosotros remordimiento, por ahí va. Redarguir.
El Espíritu de Dios, hermana Lilian se ha sentado aquí adelante. Mira, soplado. Redarguir. El Espíritu de Dios nos redarguye. Su Espíritu a nuestra conciencia nos redarguye y no estamos tranquilos pecando, haciendo las obras de la carne. Por eso aquí dice los que practican tales cosas. Hermanos, por eso es que algunos dirán en aquel día, Señor, Señor, y el Señor dirá, apartado de mí, no te conozco. ¿Por qué? Porque estaba practicando los deseos de la carne. Es que yo iba todos los domingos a la fe. Mira qué bonito. Cómo cantaban los hermanos. Qué alegría. Pero nunca se arrepintió. Nunca sometió su carne a los deseos del Espíritu. Porque el apóstol Pablo dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que debo de hacer, eso no hago. Lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y hago lo que no debo de hacer. El creyente entonces no se deleita en las obras de la carne, porque es contraria a las obras a los deseos del Espíritu. Entonces, el amor que obra, la fe que obra por amor, se basa en la cruz. En la cruz vemos una línea vertical y una línea horizontal. Versículo 15 del capítulo 6. Y con esto terminamos. Con esto concluimos. El capítulo 5 del verso 14, que la ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el capítulo 6, verso 15 dice: porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la circuncisión, sino una nueva creación. Capítulo 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa fe que obra por el amor nos pone en comunión con nuestro Creador, con nuestro Dios. Es la línea vertical. Nos pone en línea con Dios. Y la línea horizontal nos pone en comunión y en armonía con nuestros semejantes. Ahí es la fe que obra por el amor. Si decimos entonces que amamos a Dios, entonces estamos en buena relación con Dios y con los hombres, con nuestros semejantes. ¿Le dan los buenos días a sus vecinos? ¿Sus vecinos hablan bien de su comportamiento? Sus vecinos pueden decir, es un ejemplo de vecino. Su familia a ustedes los mencionan como un ejemplo de creyentes. Examinemos nuestro corazón. La fe entonces que obra por amor es esa fe que nos pone en sintonía con Dios y con nuestros semejantes, con los demás. Si esa fe opera en nosotros, entonces podemos decir que estamos crucificados con Él y que morimos a la carne, a los deseos de la carne, y que en nosotros opera el fruto del Espíritu. Amén. Que son amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que pueda derribar esas virtudes. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a concluir.
Esa mujer adúltera que se salvó de ser linchada, esa mujer que estaba minutos antes en los deseos de la carne, esa mujer experimentó la gracia salvadora y redentora de Jesús, no solo en cuerpo, sino también en su corazón. Cuando decimos que el Señor nos rescató, nos salvó, nos libró del pecado, de las garras de Satanás, no hay ninguna diferencia entre lo que yo hice y lo que usted hizo. Todos merecíamos esas piedras. Todos merecíamos ser linchados porque ofendíamos a Dios con nuestras acciones. Tal vez algunos aquí eran de lo peor, hasta asesinos, y otros que simplemente les gusta el chisme o son celosos. Pero no hay diferencia para la ley. Usted merece la muerte, porque así es la ley. La ley no redime, la ley vino para condenar, pero en Cristo Jesús hay salvación. En esto consiste el Evangelio: buenas nuevas, nuevas de salvación. El Señor nos rescató, nos salvó, nos redimió, no porque éramos los mejores, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros. Ahora no regresemos a los rudimentos de la ley. Ahora cuando a usted le digan, te falta para ser salvo porque todavía te planchas el pelo, o porque te pintas el pelo, o porque esto y porque el otro, cosas externas. No, el sacrificio que mi Señor hizo en la cruz fue suficiente para salvarme, para redimirme. No le voy a agregar nada, ni le voy a quitar nada a lo que el Señor hizo en la cruz, porque no voy a desvirtuar, no voy a menospreciar lo que Él hizo por mí. Tan enojado estaba el apóstol Pablo que dijo: ojalá que esos que les enseñan a circuncidarse, ojalá esos se mutilaran el cuerpo. Estaba enojado el apóstol Pablo, porque hoy en día, hermanos, hay muchas personas que quieren contaminar el Evangelio, que quieren diluir el Evangelio, que quieren agregarle y que quieren quitarle. Usted es salvo por gracia, por gracia. Mire, esta es la conclusión de esta carta. Somos salvos por gracia, y esto no es para gloria nuestra, sino para gloria del Señor, que Él nos trajo a este lugar, nos redimió. Ahora somos parte de un rebaño sagrado. Amén. Somos parte de un pueblo que está en restauración. No somos perfectos, pero en Cristo somos justificados. En Cristo somos declarados inocentes. En Cristo somos declarados inocentes ante el tribunal de la ley. Nosotros estábamos muertos, estábamos fritos, pero el Señor, el mismo que nos estaba defendiendo, el mismo juez. Escuche lo que voy a decir. El mismo juez que nos declara inocentes, el mismo juez que dice: eres inocente, ese mismo juez nos dice: ahora eres mi hijo.
Alguien aquí ha estado enfrente de un tribunal y el juez le ha dicho: no hay pruebas suficientes, usted es declarado inocente, y la persona sale del juzgado. Ningún juez lo adopta, pero este juez nos ha declarado inocentes, nos ha declarado aceptos delante de Él y nos ha adoptado hijos. Y como hijos, ahora como hijos, nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Hay promesas para los que son hijos. Antes éramos esclavos, pero ahora de la servidumbre, ahora pasamos a comer en la mesa del Señor y somos partícipes de la herencia que el Señor tiene para con sus hijos. Los que heredan son los hijos. Los que heredan son los hijos y no son los siervos, no son los esclavos. ¿Usted es hijo? ¿Usted es hijo de Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Libre, yo soy libre. Con convicción, vamos. Las cadenas del pecado han sido rotas.